Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Hemos terminado ya el capítulo 1 y vamos al capítulo 2, versículo 1, y vamos a estudiar hasta el versículo 4. Este es nuestro tema 5. Tema 5. La clave de la unidad. Así le he titulado a nuestro tema número 5. Si Dios nos permite, el día de hoy vamos a encontrar esa clave dentro de la misma palabra del Señor. Cuando usted, por ejemplo, quiere abrir su caja fuerte donde tiene muchos centenarios, necesita una clave para poder abrirlo y encontrar sus centenarios. Entonces, vamos a ver el día de hoy, por medio de la palabra, esa clave para tener esa unidad como iglesia, como creyentes. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, como bien nosotros sabemos, Pablo era un pastor llamado conforme al corazón, era un misionero, era un evangelista. Y como pastor, él pastoreaba varias iglesias. Una de ellas era la iglesia que fundó en Filipos. Además, como buen pastor, él conocía bien las iglesias. Y en estos versículos nos muestra que la iglesia de Filipos estaba siendo amenazada por una desunión. De hecho, en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace un ruego para que dos mujeres que tuvieron diferencias sean de un mismo sentir en el Señor. ¿De quién está hablando aquí de Pablo? En este caso, sobre este versículo que les menciono, de Evodia y Sintique, ¿sí? Lo podemos leer rápidamente. Dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, el apóstol había detectado esto en la iglesia. Y en cierto sentido, hermanos, este problema de desunión, de no estar unidos, es el mismo peligro que corre cualquier iglesia. Todas están expuestas a este gran peligro de la desunión, no estar unidos. En los versículos 3 y 4, Pablo nos da los nombres de los tres principales enemigos causantes de desunión en la iglesia. ¿Cuáles son? Contienda, vanagloria y egoísmo. Pero no todas son malas noticias, porque también nos da la clave para contrarrestar a esos enemigos que causan divisiones en la iglesia. La clave se encuentra en la escuela de la humildad, como lo vamos a estudiar. Vamos a leer el versículo 1, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Por tanto, por tanto está conectado con los versículos previos donde el apóstol exhorta a los hermanos en Filipos a estar firmes en un mismo espíritu, que fue lo que estudiamos la semana pasada, y que luchen juntos para proclamar el Evangelio. Ahora, este sí no es un sí condicional. La traducción más correcta de esta frase quedaría de la siguiente manera:
ya que hay algún consuelo en Cristo, ya que hay algún estímulo de amor, teniendo en cuenta que hay alguna comunión del Espíritu y dado que hay algún afecto entrañable y compasión. No es un sí condicional. Bien, el apóstol aquí menciona la base sólida sobre la que está edificada la unidad y la armonía de la iglesia. Y utiliza un sí 5 veces, unidas a 5 bendiciones que tenemos en Cristo. El primer sí tiene que ver con la consagración en Cristo. Dicho de otra manera, ya que hay algún consuelo en Cristo. Y miren, la palabra consolación, del griego paraklesis, significa llamamiento al lado de uno. Esta palabra denota a alguien que viene al lado para ayudar, no para destruir, para ayudar. El Señor, de cierta manera, viene al lado del creyente para darle consuelo, ayuda y aliento. Todo aliento y consolación que sea necesario lo encontramos en Cristo y solo en Él. La segunda bendición en Cristo es que en Él hay consuelo de amor. El amor con que nos ama se expresó en Cristo. Las Escrituras dicen, por ejemplo, en Jeremías 31:3, vaya conmigo ahí para leer este versículo. Dice así la palabra. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Que fue uno de los temas que vimos el domingo, acerca de este atributo tan hermoso que es la misericordia de Dios. Bien, con amor eterno te he amado. En Cristo encontramos consuelo de amor. Con amor eterno te he amado. Esta palabra sabemos que fue dirigida en el contexto cultural, en el contexto histórico, hacia el pueblo de Israel. Pero el amor que se describe en este versículo también es para todos los creyentes de todos los tiempos. Y a partir, hermanos, de los atributos de Dios, podemos aprender mucho acerca del amor del Señor. Por ejemplo, al ser nuestro Dios un Dios autoexistente, significa que su amor no tuvo principio. Al ser un Dios eterno, significa que su amor no tiene fin. Al ser un Dios infinito, significa que su amor no tiene límites. Al ser un Dios santo, significa que su amor es puro y limpio. Al ser un Dios inmenso, significa que su amor no tiene fondo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que no tiene fondo. Y que se extiende como una línea que se traza en el espacio y que no se detiene en ningún lado. Bueno, con esta clase de amor es donde encontramos el consuelo de amor que se menciona en este versículo. La tercera bendición tiene que ver con la comunión en el Espíritu. Por el Espíritu Santo se produce la unidad y la comunión entre los cristianos. La relación de verdadera comunión se expresa unida al amor de los unos para con los otros, y ese amor que permite amar sin reservas y en entrega no procede de nosotros, sino del Espíritu Santo. En Cristo también hay afecto entrañable. Literalmente debería leerse entrañas y misericordias. La idea general es que en Cristo está la manifestación de un amor desinteresado. Este afecto entrañable se comunica al creyente por vinculación con Cristo por medio del Espíritu Santo también. Las entrañas de misericordia es lo que Dios mostró a todos los pecadores perdidos. Es la expresión suprema de compasión hacia el necesitado. Esta expresión de amor se debe trasladar al creyente para que pueda vivir en él. De ahí que el Señor dijera, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Finalmente, en Cristo se encuentran las compasiones. La compasión o misericordia es lo que permite amar al miserable. Son los brazos del Padre extendidos para abrazar a los hijos pródigos, son las manos que tocan a los leprosos para limpiarlos. Bien, con esto el apóstol Pablo está preparando el terreno para la exhortación que va a dar con el fin de que haya en ellos, en los filipenses, el mismo sentir que hubo también en Cristo,
que estudiaremos más adelante. De hecho, está también en este capítulo 2. Pero leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En otra versión se lee de esta manera: entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Pablo aquí está pidiendo a todos los creyentes que se unan en un mismo pensamiento y en un mismo espíritu. Utiliza 2 veces la palabra sentir, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Sentir del griego phroneo, pensar. Todos nosotros debemos pensar en lo mismo, en una misma cosa para estar unidos. Esto equivale a tener la mente de Cristo y ver las cosas como las ve Él y no como nosotras las vemos. Ahí se rompen muchas cosas, ¿verdad? No como yo creo o como usted cree, no, como Cristo cree y como Cristo ve las cosas. Porque solo de esta manera dejaremos a un lado ¿qué? Nuestras diferencias, si todos tenemos la mente de Cristo. Tenemos que empezar a dejar de ver las cosas a nuestra manera y comenzar a ver las cosas a la manera ¿de quién? De Dios, de Cristo. Los problemas de división surgen cuando hay diferentes formas de pensar, cuando no hay acuerdos. Todos se pelean porque aquí hay un vaso con agua a la mitad y algunos lo ven medio vacío, otros medio lleno. Y ya se empieza. Bien. Además, el apóstol utiliza la palabra mismo 3 veces en este versículo que leímos y una vez utiliza la palabra unánimes. ¿Por qué tantas palabras que hablan de unidad en un solo versículo? Porque Pablo quería formar un círculo inquebrantable de unidad con todas estas palabras que nos está dejando en este versículo. Hermanos, uno de los principales diferenciadores de la iglesia primitiva, ¿cuál era? La unidad. Las Escrituras dicen, en Hechos 2:44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Unánimes, la palabra unánimes en el griego es sumsujos y significa unidos en un mismo espíritu, en una misma alma. Almas que laten juntas en sintonía con Cristo, unas con otras. Bien, como ocurre con los instrumentos que se ejecutan y al mismo tiempo la melodía y producen una armoniosa expresión musical, así demanda Pablo para todos los creyentes que tengan una orientación de vida. Todos en la misma obra, sintiendo la misma atracción por Cristo, orientados hacia los mismos objetivos e impulsados por las mismas motivaciones. La unidad se manifiesta también cuando se siente una misma cosa, teniendo un objetivo común. Dicho en palabras del mismo apóstol, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es lo que dice Colosenses 3:2. El sentimiento del cristiano es necesariamente celestial, porque para él el vivir es Cristo, que está sentado en el trono celestial, pero con Cristo los creyentes estamos sentados también en los lugares celestiales, como dice la palabra en Efesios. Por tanto, la orientación, la mira, nuestros deseos y el sentir tiene que ser el mismo. Pablo expresó su mismo deseo de unidad entre los hermanos de Corinto. Vaya conmigo a 1 de Corintios 1:10, por favor. Os ruego,
Aquí vemos al apóstol Pablo rogando. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esta palabra perfectamente es muy interesante en el original, es catartizo, que significa completar totalmente. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, si ustedes estudian el contexto de este versículo, se darán cuenta que nos habla de las contiendas que traían los corintios, debido a que ellos habían construido sus propios becerros de oro, y Pablo saca la espada de dos filos y se va con todo. Por eso, si leemos algunos versículos nada más en 1 Corintios 1:11 al versículo 13, nos vamos a dar cuenta. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí encontramos el contexto. Entonces Pablo tuvo que poner en orden a los que causaban divisiones dentro de la iglesia. Hermanos, yo me he puesto a pensar en lo siguiente y es muy desagradable formar parte de una división dentro de la iglesia. A veces las divisiones que se causan se pueden evitar solo con un perdóname, con arreglar las cosas. Pablo les dijo a los corintios, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor, les estaba rogando que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo tenía el corazón de Jesús. Nuestro Señor también rogó por la unidad de la iglesia. ¿Lo quiere comprobar conmigo? Vayamos a Juan 17:23. Y utiliza la misma frase que Pablo, nuestro Señor Jesús, aquí en este versículo. Pablo dijo que estéis perfectamente unidos. Y vean a nuestro Señor Jesús también rogando por unidad. Y veamos lo que dice en este versículo. ¿Ya lo tiene? Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta palabra perfectos es teleio en el griego y significa completar. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, si algo necesita la iglesia del Señor es alcanzar la unidad, así como está unido el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno, están unidos. Y créanme que en ocasiones las divisiones suceden por doctrinas secundarias. Y esto no es nuevo, ya tiene varios años. Pensamos diferente y el problema es que algunos se aferran y se quieren adueñar muchísimo de la verdad. ¿Quién tiene la verdad, mis hermanos, completa? La revelación completa de la palabra. Nadie. Hoy es que en casa de oración, nadie. Nadie tiene toda la revelación completa de la palabra. Y bueno, ahí existe también lo que es el respeto, ¿no? Pero a veces sucede eso, solamente por doctrinas secundarias, no son fundamentales. Y vuelvo a repetir, qué desagradable es formar parte de una división dentro de la iglesia y hasta podemos sacar la Biblia para justificar nuestras divisiones. Peor, los pastores que estén fomentando estas divisiones. La realidad es que todos deberíamos estar atentos al ruego del Señor Jesús que dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pensando en la unidad, yo le preguntaba al Señor y le decía, todo esto es muy complejo, Señor, es muy complejo, no lo entiendo. Pero su palabra me dio la respuesta. La iglesia no ha alcanzado la unidad completamente, recuerdan la palabra catartizo y teleio, completamente. Y esto sucederá cuando estemos con el Señor. Sin embargo, como creyentes debemos procurar la unidad. Pues somos imperfectos, hermanos, somos hombres y nos equivocamos todos. Pero veamos los tres enemigos de la unidad de los creyentes
que harán todo lo posible para desunir la iglesia. Vaya conmigo ahora al versículo 3, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En primer lugar tenemos la contienda o la rivalidad. Es aquello que hacen motivados por oposición a otros. Son actividades que se ejercen con espíritu de partido, para arrastrar a otros a formar un grupo que se opone al resto. Estas obras pueden aparentar piedad, pero sus resultados niegan la realidad o la eficacia de ella. No debemos olvidar que al final de la carta encontramos la exhortación a Evodia y Sintique, que se puede apreciar que el conflicto entre ambas mujeres estaba produciendo una división entre los creyentes. La rivalidad partidista es tristemente algo común en la iglesia a lo largo del tiempo. Algunos actúan generando divisiones desde las denominacionales hasta las doctrinales, justificando la situación como defensa de la fe. No cabe duda que la doctrina debe de ser predicada y en cierto modo defendida. Sin embargo, no hay peor pecado que justificar lo que Dios aborrece, como es la división entre creyentes, en base a una pretendida defensa de doctrinas, principios de grupo o tradiciones históricas, etc. Quien genera divisiones en la iglesia o entre hermanos está luchando contra la unidad del Espíritu y por tanto contra Dios. La iglesia habla metafóricamente, la palabra de Dios habla metafóricamente de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí voy a poner un ejemplo. ¿Usted se atrevería a romperle el brazo a su hijo? Es de su familia. Suena fuerte la analogía. Quienes se atreven a dividir la iglesia están fracturando el cuerpo de Cristo. Es fuerte la analogía, ¿no? Las obras hechas por la rivalidad entre hermanos deben parar, deben cesar. En segundo lugar tenemos la vanagloria. Este problema nace en el deseo desordenado de la gloria personal. Los tales buscan glorificar al siervo en lugar de glorificar al Señor. La ambición personal y la vanagloria siempre van juntas, son amigas. Miren qué interesante la palabra vanagloria, kenodoxia en el griego, que significa gloriarse vanamente. De esta palabra se desprende otra, que es kenodoxos, codiciosos de vanagloria. Todavía es más fuerte esta palabra. Bueno, el deseo íntimo, bien sea oculto o manifestado, de ser alabados, oídos y vistos de las gentes, son una expresión firme de vanagloria personal. Hay algunos que hacen todas sus obras con el propósito de que los vean, de que sean alabados por los demás. La realización de cualquier actividad para ser visto no es piedad, sino orgullo y vanagloria. El obrar conforme a la piedad está orientado a la gloria de Dios. Sin embargo, el arrogante e hipócrita resta gloria a Dios en beneficio personal suyo. Estos buscan la alabanza de los hombres, por lo que procuran que sus obras sean visibles ante los demás. Son aquellos que, como decía el Señor, procuran los primeros puestos, los puestos de mayor honor. La vanidad y el orgullo en ellos se hacen evidentes. A estos también les gusta que los llamen por sus títulos académicos. De hecho, este ya era el anhelo de los fariseos en los tiempos de Jesús. Raboni, ¿cómo estás, Raboni? Y se sentían como pavos reales. Esto no quiere decir que no se reconozcan las capacidades y conocimientos de quienes enseñan la palabra. El problema está en el interés personal del que enseñan recibir la alabanza de los creyentes y ser engrandecidos por ellos. Sobre este punto quiero leerles un comentario que encontré. Es un honor para el que aprende la palabra de Dios el respetar debidamente a quien se la enseña, pero es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de los que aprenden. Y el maestro que se comporta de esa manera necesita, en vez de ponerse a enseñar, aprender la primera lección. ¿Qué es la humildad?
en la escuela de Cristo. Lamentablemente, hay un elevado número de cristianos infatuados, llenos de ellos mismos, que son incapaces de controlar su mente y actuar con cordura en su valoración personal. Son quienes aman los primeros lugares en las grandes reuniones, las aperturas o cierres de las conferencias, y llegan hasta pelear por eso. Son quienes arrogantemente discursean filosóficamente delante de hermanos sencillos para ser aplaudidos como grandes. Son aquellos que escriben sus discursos para que la precisión de sus palabras sea absoluta, de modo que el fluir del Espíritu Santo en el mensaje se restringe por la vanagloria del fatuo. Todos tenemos que confesar nuestra miseria en cuanto a la vanagloria, por lo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a apartarnos de un modo arrogante de pensar de nosotros mismos. Cristo nunca hizo milagros, por ejemplo, con la finalidad de ser reconocido o de ser aplaudido. Todo lo contrario, Él huía de este prestigio que todo hombre busca fervientemente en este mundo vano, hueco y vacío. ¿Quieren verlo conmigo? Vaya conmigo a Mateo 9:27 y vamos a leer algunos versículos también en Juan, pero vamos a leer aquí estos versículos. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: vayan y publiquen este milagro, vayan y súbanlo a Facebook y a YouTube. ¿Verdad que no dijo eso? Se mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora acompáñenme a Juan 6:14 y versículo 15. Y lamentablemente así hay algunos pastores, ¿no?, que están publicando todo en sus redes. Ando acá en Israel, ando también acá en no sé dónde, y pues con los diezmos de la iglesia seguramente, ¿no? Ay, no. Y la iglesia pues ni se da cuenta, ¿no? Como no conocen la escritura, algunos van, algunos sí son verdaderos pastores, ¿no? Pero hay otros que despilfarran el dinero de la iglesia en ese tipo de viajes. Pero miren lo que dice aquí Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: es verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vean las frases: mirad que nadie lo sepa. Y esta frase última: volvió a retirarse al monte él solo. Aprendamos del Maestro que estando en su trono se despojó de su gloria, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente enseñanza, si Dios, cómo él se despojó de su gloria. Estando en su trono se despojó de su gloria y no buscaba los primeros lugares en las sinagogas, y que se fue a solas con su Padre cuando trataron de hacerlo un rey terrenal. Jesús no se impresionaba ni se dejaba seducir por las multitudes que lo querían hacer rey. Él le dio la espalda a la multitud y se fue a orar, porque Jesús estaba más interesado en estar con su Padre que escuchar los aplausos y el reconocimiento de las masas. Contiendas y vanagloria son causantes de muchas divisiones en la iglesia. Las doctrinas secundarias, hermanos, déjenme decirle algo, a veces solo son un pretexto. En realidad, el corazón del hombre está inclinado a la rivalidad y a la vanagloria. El tercer enemigo que vamos a encontrar es egoísmo. Vamos a Filipenses 2:4. Y aquí quiero mencionar algo importante, yo creo que me van a entender.
Una cosa es que en algún punto puedas tener diferencias hasta doctrinales y puedas irte de la iglesia, ¿no? Esa es una cosa. Una cosa muy diferente es causar división. Muy diferente. Si yo no estoy de acuerdo con algún tipo de enseñanza o con referente a la doctrina, podía acercarme con el pastor y retirarme. Pero es muy diferente eso a crear división dentro de la iglesia. Porque habrá algunas causas de peso, posiblemente existan. Pero tenemos que hacerlo también con integridad y en el orden de Dios. Vamos a ver el tercer enemigo, que se llama egoísmo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra versión dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por lo general, el egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. Es uno de los deseos de la carne, según Gálatas 5:20. Lleva a la perturbación y a toda obra perversa, como dice Santiago. Gracias al egoísmo, los hijos de Israel tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, como dice el Salmo 78. El egoísmo provocó que el joven rico le diera la espalda a Jesús. Hermanos, en pocas palabras, el egoísmo destruye amistades. Como también dice el proverbio que encontramos en el capítulo 18, versículo 1, que dice así en otra versión, en la versión Biblia al día. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. Bien, entonces el apóstol nos pide que nos interesemos en los demás. El interés por los demás elimina el egoísmo y el partidismo. Hagamos aquí un selá. Vamos a detenernos con todo esto que hemos escuchado en la palabra de Dios. Dejemos de pensar por un momento en los demás, sobre todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Concentrémonos, enfoquémonos bien. No veamos hacia afuera, no veamos hacia afuera. Yo les invito a que echemos un vistazo a nuestras vidas, porque estos enemigos de la unidad de la iglesia pueden estar escondidos también en nuestro corazón. David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y voy a repetir lo que dije. Dejemos de pensar en los de afuera. Echemos un vistazo a nuestras vidas, porque estos enemigos de la unidad de la iglesia pueden estar escondidos también en nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios, examíname, y ve si hay en mí rivalidad, vanagloria y egoísmo, y guíame en el camino eterno. Mis hermanos, la buena noticia es que Pablo nos da la clave para contrarrestar a estos enemigos y nos dice, en un versículo previo, antes bien, con humildad. Con humildad. Al cristiano se le manda a vivir en humildad. La senda de la humildad consiste en una estimación de los demás, considerándolos como superiores a uno mismo. Notemos que no dice que sean superiores, pero el humilde los considera de esa manera. Es necesario que destronemos el yo de nuestro corazón y busquemos de una manera incansable ser como nuestro Señor Jesús, que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, la humildad destierra el egoísmo de nuestro corazón. La humildad rompe la vanagloria
y todo deseo de ser reconocido. La humildad desintegra las contiendas. La humildad nos lleva a pedir perdón y ser perdonados. El corazón humilde no piensa en sí mismo, sino en los demás. La humildad es la clave para abrir la caja fuerte y encontrar la unidad que tanto necesita la iglesia. Que tanto necesita la iglesia. Que tanto necesitan los creyentes. Qué importante es, como iglesia, caminar unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y van a seguir pasando, mis hermanos, las divisiones, van a seguir pasando. Somos imperfectos. Estamos en un mundo caído, por eso pasan estas situaciones. Pero al nosotros acercarnos a la palabra y ver el consejo sabio de Dios, tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura. Y si la Escritura nos dice, camina en humildad, camina humildemente, nosotros tenemos que hacerlo de esa manera. Caminar fielmente a la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude a no formar parte de algo así, de una división, de estar desunidos. Todo lo contrario, que podamos caminar en unidad hasta el fin, con la ayuda del Señor. Antes bien, con humildad, con humildad. Ahora, es importante que sí nos examinemos a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque a todos nos puede pasar. Puede llegar un momento en que llegue la vanagloria, la contienda. Van a surgir problemas dentro de la iglesia, eso es normal. Pero tenemos que atender la palabra del Señor y decir, bueno, si hay un problema entre dos hermanos, pues uno tiene que ir con humildad a arreglar esa situación solo, sola, con esa persona y ganarlo, dice la Escritura, ganarlo para Dios, ¿verdad? Y hay una serie ahí de pasos que tenemos que seguir. Más adelante en este mismo capítulo se habla de murmuraciones y de contiendas otra vez, pero lo vamos a estudiar la siguiente semana. Y también dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual en siendo forma de Dios se humilló a sí mismo. Y nos da una lección magistral el apóstol Pablo también de lo que le llaman la kenosis, que lo vamos a estudiar primero Dios la siguiente semana, si lo permite. Entonces, mis hermanos, aprendamos del Señor, que fue manso y humilde de corazón. Aprendamos a caminar en humildad, porque esto es lo que nos va a llevar a estar más unidos. Se requiere humildad. Cuando tú tienes algún problema con otra persona, ¿qué pasa? Hay una división. No están unidos. Pero ¿qué podemos hacer con respecto a la palabra? Ir con el hermano. Muchas ocasiones, lo digo hasta en forma de broma, ¿no? Algunas personas se van de la iglesia porque algún hermano dicen que lo vio mal, que no lo saludó, ¿verdad? Y a veces hay que arreglar ese tipo de situaciones también. Si te das cuenta, a veces no nos damos cuenta de eso tampoco, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta de eso, pues ve con el hermano, pídele perdón, gánalo y esto fomenta ¿qué? La unidad, no una división, ¿sí? Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor, eternamente mi corazón le bendecirá por siempre.